Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de poder iniciar o seguir con los temas que nosotros ya veníamos avanzando en la palabra del Señor con el tema de la lucha espiritual, quiero ofrecerles una vez más una disculpa porque durante varios días ya no pude subir video para compartir con ustedes y la verdad es que como familia hemos pasado por momentos un poco complicados, entonces se me ha dificultado muchísimo poder grabar los videos y poder subirlos a YouTube. Voy a tenerlos programados para que ustedes puedan tener contenido todas las semanas. Yo espero que realmente esto no vuelva a pasar. Voy a trabajar, voy a esforzarme para ya tener los videos listos, preparados, porque sé que esto es a lo que el Señor me llamó y tengo que hacerlo con excelencia, porque más que pueda ser de bendición para ustedes, sé que es al Señor a quien debo agradar, a quien se merece, por supuesto, toda la excelencia de mi servicio. Entonces es lo que quería comentarles. Una vez más, una disculpa, pero yo espero que ya no vuelva a pasar y que ya podamos tener contenido como lo hemos estado llevando a cabo durante ya mucho tiempo, 2 veces por semana. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar al tema del día de hoy y recuerden que estamos estudiando el tema de la lucha espiritual. En los videos anteriores hemos estado hablando acerca de lo que es la armadura que el Señor nos da, la lucha espiritual como un concepto que no es solamente ver espíritus, demonios en donde sea y justificar que si mi cortina se mueve es que es el enemigo. La lucha espiritual va algo más allá. Nos habla precisamente de que como es espiritual, para nuestros ojos naturales es invisible, pero que sea invisible no nos habla de que entonces no existe, que son inventos. Existe, pero por eso es necesario que nuestros sentidos espirituales como creyentes puedan estar despiertos, puedan estar activos y que cada vez puedan ser más sensibles ante la voz del Espíritu Santo y ante todo este ambiente espiritual que se mueve aún en medio de nuestros ojos naturales, pero que no alcanzamos a mirar. También estuvimos analizando acerca de estos 3 enemigos que nosotros tenemos como creyentes en la lucha espiritual, como lo es la carne. Nosotros mismos también observamos a el mundo y por último observamos a este enemigo Satanás. Y ya vamos a entrar básicamente a la recta final de estos videos o de este tema específicamente, y el día de hoy quiero hablar contigo acerca de lo que es la prueba y la tentación. Son 2 temas que si a lo mejor tú lo pudieras llegar a meditar, no tienen mucho que ver con el tema de la lucha espiritual, pero una vez que nosotros lo estudiamos, que profundizamos en él, te vas a dar cuenta que sí tiene mucho que ver. Así que este video o este tema más bien va a estar dividido en 2. El día de hoy vamos a plasmar solamente como una plataforma acerca de lo que es la prueba, de lo que es la tentación, lo que evidentemente nos muestra la palabra del Señor. Y en el próximo video, si el Señor nos presta vida, vamos a estar observando lo que es mi responsabilidad como creyente ante la prueba y ante la tentación específicamente. Así que vamos a iniciar y para este video solamente vamos a estar analizando 2 pasajes diferentes. Los vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y es algo muy precioso. Yo creo que el Señor día tras día, semana tras semana, nos esté abriendo su corazón, porque creo que esto es donde tú y yo podemos conocer que tenemos un Dios real, que se preocupa por nosotros, que se encarga, que está dispuesto a enseñarnos, a revelarse, y que es necesario que tú y yo como creyentes, como sus hijos, como parte de su pueblo, podamos entonces prestar atención a lo que es su mensaje. Vamos a poder iniciar con este tema que te comentaba, y básicamente en algunos videos atrás creo que ya comenté lo que es esta diferencia contigo, lo que es prueba y lo que es tentación. Recuerda que a lo mejor en la parte original de la palabra significa lo mismo, pero ya cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra, entonces es dependiendo del contexto, comprendo a qué es a lo que se refiere. Y entonces en este caso voy a leerte lo que nos habla el glosario o el significado básicamente de lo que es esta palabra de prueba o de tentación. Así que te lo voy a leer. En el hebreo, recuerda, te lo dejo aquí abajito, es una palabra que es masá, y en el griego es una palabra que es peirasmos. Este dice que en ambos casos, como de prueba como de tentación, los conceptos se traducen como tentar y también como probar en otros. Vamos a especificar ahora un poco más acerca de lo que es la tentación y después lo que es la prueba. Cuando hablamos de la tentación, nos dice que esta tentación asalta al hombre de una parte del exterior y otra de la parte interior. De modo exterior, el mundo despliega sus atracciones, mientras Satanás, el tentador, empuja al sujeto al mal. Del modo interior, los apetitos de la naturaleza humana, que es la carne,
son atraídos hacia el mal. Quiero que prestes atención a lo que te acabo de leer, porque si te das cuenta, en este concepto nos acaban de anunciar a nuestros tres enemigos, a cómo es el mundo, cómo es Satanás y por último, en modo interior, es la carne. ¿A qué voy? Cuando hablamos nosotros de la tentación, debemos tener presente que mis tres enemigos trabajan en conjunto. Son tres enemigos que trabajan en tal unidad para que, para a mí llevarme a pecar, para a mí presentarme deseos tan deliciosos, tan deleitables, tan atractivos, para que entonces a mí me sea totalmente difícil resistirme y decir, no puedo, mejor accedo ante esta tentación. Es algo muy importante, recuerda lo que es el enemigo como la carne, es decir, son mis propios deseos, son mis propios impulsos. Por eso es que tú y yo tenemos que estar fortalecidos en el Espíritu de Dios para que si el mundo y Satanás, en este caso, como son enemigos exteriores que puedan trabajar en conjunto, está bien, eso no lo podemos detener, no lo podemos cambiar, pero nuestra carne no se puede sumar a estos enemigos, a esta unión, para entonces afectarnos. Nosotros tenemos que tener el dominio de nuestra carne por medio del Espíritu Santo para que entonces nuestra vida se encuentre sometida y el que sea el que gobierne nuestras vidas sea solamente el Señor, sea solamente Dios, de manera entonces que nuestros dos enemigos solamente puedan trabajar, pero que yo esté firme, que no sean 3 contra 1, sino que solamente sean 2 contra 1. De todas maneras sabemos, te lo dejo al final de este pasaje, que el que está a nuestro lado es muchísimo más fuerte, es más poderoso que el que está en el mundo. Así que bueno, esta es una parte que quería comentarte contigo. Los tres enemigos, recuerda, son enemigos, no buscan nuestro bien, no buscan el acercarnos a Dios, al contrario, buscan alejarnos, buscan una vez más esclavizarnos al pecado, buscan enceguecernos, entorpecer, nuestro camino, buscan afectarnos, destruirnos, básicamente. Entonces, esto es lo que nos habla acerca de la tentación y ahora vamos a estudiar lo que es el concepto de la prueba. Recuerda que las palabras en el original son exactamente las mismas, pero que sí depende del contexto y en este caso también de quién obra para que sepamos si es tentación o si es prueba. Te leo el siguiente concepto y dice que cuando hablamos de la prueba de la fe, nos habla que es Dios quien aplica un examen con el propósito de fortalecer y aumentar la fe del ser probado, para purificar de impurezas su carácter y producir en él virtudes espirituales. Creo que esta parte es algo muy, muy preciosa, que el día de hoy tú y yo podamos tener la seguridad que Dios, como ese buen alfarero, trabaja en ti, trabaja en mí, que aunque ya nosotros pudiéramos sentirnos satisfechos, plenos o que estamos caminando bien, el alfarero, que es un experto en el tema del barro, que ya tiene un diseño, un modelo en su mente de cómo quiere esa vasija, lo mira y dice, todavía no está perfecto, veo unas imperfecciones por aquí, no, es necesario que la quiebre y la vuelva a hacer. Pero me parece algo muy precioso porque si te das cuenta, en esta historia del alfarero que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, nunca es que el alfarero se dé por vencido, nunca es que diga, ay, esto tiene imperfecciones, lo aplasto y lo tiro y empiezo con otro pedazo de barro, sino que con ese mismo barro el Señor trabaja como en tu vida y en la mía. El Señor insiste una y otra vez para seguir trabajando de manera que, como decía el concepto, en nosotros podamos desarrollar virtudes espirituales, donde nuestra vida se puede entregar por completo a nuestro Dios, porque recuerda, no hay a nadie más a quien tú y yo nos debamos, sino solamente a Él. Entonces, ya que nosotros estuvimos analizando un poco lo que es la plataforma, lo que son los conceptos, vamos entonces ahora sí a analizar lo que nos menciona la palabra del Señor. Te voy a pedir que me acompañes a nuestro primer pasaje, se encuentra en la carta del apóstol Santiago. Vamos al capítulo número 1 y en este caso solamente vamos a leer de los versículos 2 al 4. Te lo leo así. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Ya estuvimos nosotros analizando, como te comentaba, la diferencia entre prueba y tentación, y en estos pasajes específicamente el apóstol Santiago se enfoca en los tiempos de
prueba, es decir, cuando el Señor prueba tu corazón, prueba la mía, cuando el Señor nos mete en un proceso donde, decía el concepto, nos realiza un examen para saber cómo está nuestro corazón. Si te das cuenta, por ejemplo, para realizar, viene a mi mente, un jugo de uva natural. Tú sabes que aquellas uvas tienen que ser aplastadas y al ser aplastadas lo que se provoca es que todo el jugo que hay dentro de esta fruta pueda salir. De la misma manera, muchas veces es necesario que el Señor en tu vida y en la mía venga a exprimirnos de tal manera que pueda salir el resultado, la verdadera esencia de nuestro corazón. Recuerda que nuestro Dios es bueno, el Señor no busca lastimarte, no busca avergonzarte, no busca humillarte, no busca herirte, no busca hacer algo que a ti te afecte, sino busca que tú y yo podamos ser conscientes de cuál es la verdadera condición de nuestro corazón y que entonces podamos decirle al Señor, ahora sé quién soy, delante de tu presencia, por favor, ayúdame a ser cada día más como tú, a ser un reflejo perfecto de tu corazón. Esto es lo que el Señor busca. Por eso es que es una realidad que las pruebas, por ejemplo, iniciaba este video diciéndote que como familia, y también involucra a mis familiares, hemos pasado por una situación complicada y esto puede ser llamado de una manera correcta como una prueba. ¿Por qué? Porque es el Señor quien está poniendo a prueba mi fe para ver cómo reacciono, para ver si me derrumbo, para ver a quién acudo primero. Pero es importante saber que el Señor está interesado en que tú y yo no tengamos solamente, como te he repetido en muchos videos, un conocimiento conceptual o intelectual, sino que tú y yo podamos vivirlo en la práctica, que podamos ser realmente personas cristianas, como te lo he compartido en otros videos. Esta palabra de cristianos nos habla de Cristos chiquitos, que viven como Cristo, que hablan como Cristo, que reflejan literalmente a Cristo. Entonces, esto es lo que el Señor busca provocar en ti y en mí por medio de las pruebas. Y es un precioso consejo, creo yo, y hasta creo también que es un mandamiento del Señor por medio del apóstol para decir, cuando te encuentres, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de pruebas o de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Y esto para la mente del ser humano puede ser algo tan ilógico, creo que incluso para la gente del mundo puede sonar tan ridículo. ¿Cómo me puedo alegrar en medio de mis problemas? ¿Cómo es que si yo pierdo a un familiar me puedo alegrar mucho? ¿Cómo es que si yo pierdo mi trabajo me puedo alegrar? ¿Cómo? Porque no es posible para una mente humana, pero sí es posible cuando el Espíritu de Dios viene a ser morada en nosotros para decirnos, tienes que alegrarte porque esto es parte de un propósito de Dios, porque esto te va a ayudar a crecer, porque esto te va a ayudar a conocer mejor a Dios, a hacer de tu relación con el Señor aún más estrecha, aún más pegada, aún más cercana. Y creo que es algo muy precioso el saber que el Señor, esta preciosa palabra y promesa que tú y yo tenemos como iglesia de que el Señor va a regresar y que busca una novia que esté perfecta, que esté limpia, sin arrugas, sin manchas. Esto es lo que el Señor está haciendo, nos tiene que hermosear, nos tiene que procesar, nos tiene que purificar, tiene que quitar cada una de estas imperfecciones y esto se logra a través de las pruebas. Pero hay algo más porque la palabra del Señor no solamente te da mandamientos y no te da explicaciones, no te dice esto, hazlo porque soy el Señor, porque soy tu Dios, no me pidas más explicaciones. No, el Señor se encarga de que nuestro corazón pueda estar completamente convencido de qué es lo que hay en su corazón, de que incluso podamos conocer lo que hay en Él, sus motivos, sus razones, si lo podemos llamar de alguna manera, y es algo muy precioso. Dice en el versículo 4, así que dejen que crezca la constancia, porque una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Esta parte de perfectos, completos no nos habla de una parte de, ay, ya no cometo errores. No, yo soy completamente santo, completamente limpio. Esto es lo que aspiramos, sí, pero en este pasaje nos habla de que cuando seamos, dice ahí, perfectos, que seamos completos, nos habla de una madurez. Nos habla entonces de que nosotros nos sabemos completamente satisfechos, nos sentimos plenos solamente en Cristo, que no necesito a lo mejor dinero, no necesito una carrera, no necesito una persona, no necesito a nadie, con Cristo me es suficiente. Y yo creo que esto es algo muy precioso porque el Señor, si te das cuenta, una y otra vez viene a su iglesia para revelarse y decir, yo te soy suficiente. No necesitas algo más, no necesitas a nadie más, conmigo te basta. Y yo creo que fue por eso que el Señor con Moisés se presentó de esta manera, yo soy el que soy. Moisés, no vas a hablar de ti, tu nombre no es el importante, Moisés, es el mío.
el que vas a anunciar, el Dios que puede transformar, el Dios que dice también Hebreos que sigue siendo el mismo por los reinos, por los siglos. Él sigue siendo Dios. Jesucristo fue el mismo ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo. Es algo muy, muy precioso que tú y yo sepamos que entonces cuando mi fe es puesta a prueba, mi constancia se desarrolla. Entonces me vuelvo una persona disciplinada, comprometida, de una manera enfocada solamente en Cristo, que es así una vida realmente cristiana, una vida creyente, teniendo a Cristo como el centro de nuestras vidas, como el donde nosotros podemos girar, solamente es Él. Y vamos a un siguiente pasaje, ahí mismo en la carta de Santiago, mismo capítulo número 1, solamente vamos a cambiar de versículos y vamos a leer del versículo 13 al 15. Te lo leo y dice así: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ya analizamos un poco acerca de lo que es la prueba, pero ahora nos habla el apóstol de un tema que es la tentación. Nos hace ahí una advertencia muy clara para decir, cuando seas tentado no digas, Dios me está tentando. ¿Por qué? Ahí también nos explica. Porque Dios no es tentado a hacer el mal, porque en Dios no está esta naturaleza pecaminosa como lo hay en nosotros, porque Dios, al ser perfecto, perdón, al ser luz, al ser Dios, está completamente alejado de la maldad, porque Él es santo. No es que Él vive en santidad, Él es santo, esa es su esencia. Por eso es que el Señor nunca va a tener un tipo de intención equivocada para contigo, nunca va a ser algo como con un doble sentido, nada. Por eso es que cuando tú y yo nos encontremos en medio de la tentación, nunca podremos expresar, Dios me está tentando, porque dice aquí, porque Dios no tienta. Ni siquiera Él tampoco es tentado para hacer el mal. Él se encuentra completamente alejado de esto. Por eso es que tú y yo tenemos que estar cada día más cerca de su corazón. Por eso es que tú y yo tenemos que ser procesados. Por eso es que tú y yo tenemos que estar pasando por estas circunstancias donde a nosotros nos ayudan a desarrollarnos y a ser cada día más un perfecto reflejo de Cristo. Y me parece algo precioso porque esto es a lo que aspiramos. Creo que físicamente, a lo mejor por nuestra genética humana, tú te puedes parecer a tu mamá, te puedes parecer a tu papá, incluso puedes tener una cara, ciertos gestos o ciertas partes de tu cuerpo que se parezcan a tías, a abuelos, no lo sé. Pero aquí hablamos de parecernos a Cristo. Qué glorioso, porque no solamente hablamos de, bueno, cuando esté en el cielo, desde ahora podemos ser un fiel reflejo de quién es nuestro Señor. Y solamente aquí nos aclara que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales, escucha bien, nos seducen y nos arrastran. Y que de estos mismos deseos que son equivocados, que son pecaminosos evidentemente, nacen estos actos que no le agradan al Señor. Y aquí anuncio una parte muy importante. El pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. En su momento tú y yo estuvimos analizando lo que es las obras de la carne y el fruto del espíritu, y estuvimos analizando que el trabajo de una persona que vive en el pecado, porque se requiere de esfuerzo, se requiere de trabajo, estar mintiendo, estar agrediendo, estar ofendiendo, estar odiando, estar teniendo rencor en el corazón, no es cosa fácil, se requiere esfuerzo, y el pago de este tipo de personas por negarse a conocer a Cristo va a ser la muerte. Por eso es que este pasaje lo anuncia de la misma manera. El pecado, cuando se deja crecer, cuando tú y yo somos conscientes de que esto es pecado y escucho la voz del Espíritu de Dios diciéndome entrega, diciéndome renuncia, diciéndote no lo hagas, pero yo lo miro, lo contemplo y en mi corazón se empieza a hacer un amor más grande por este acto pecaminoso, lo que hago es callar la voz del Espíritu Santo y decir, lo quiero hacer crecer. Quiero que esto se vuelva mi motivación, el centro de mi vida, la razón por la que vivo. Entonces, cuando tú lo dejamos crecer a este acto pecaminoso, dice aquí, o más bien a este pecado, porque así es llamado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Date cuenta que, por ejemplo, en los temas de los embarazos, no es que un bebé ya, hoy me enteré que estoy embarazada, en unas horas ya nace mi bebé. No, tiene un proceso.
nosotros sabemos de 9 meses, pero es todo un proceso, es lo mismo. En este tipo de procesos el Señor nos advierte, el Señor nos habla, el Señor intenta convencernos para decir, esto no te ayuda, esto no te da vida, esto no te conviene. Pero si yo decido callar a su Espíritu Santo, ignorarlo y enfocarme en mi pecado, dice el Señor, tarde o temprano el pago, tu resultado, por lo que tanto trabajaste va a ser la muerte. Vas a dar a luz muerte, vas a dar a luz sufrimiento, vas a dar a luz condena. Eso va a ser. Y yo creo que es algo muy importante saber que la prueba viene de parte de Dios con propósitos buenos, pero la tentación siempre va a venir de parte de Satanás, de mi carne, del mundo, para fastidiarme, para tropezar, para destruirme, para que cada día me encuentre más lejos de Cristo, pero es algo que yo no puedo permitir, porque en Cristo, recuerda una vez más, tengo una armadura que me protege, que me ayuda a defenderme, para decir, no, mi vida es de Cristo, esta es mi identidad, esto es lo que a mí me define, y que entonces tú y yo podamos ser firmes cuando hablamos de decir el pecado, no porque suene algo muy emotivo, no porque, ay, cómo me motiva, no, porque es una realidad. Y pues bueno chicos, ahora sí, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que también aquí abajito les dejo el link hacia una alabanza que nos hable de todo este tema para decir, Señor, solamente tú eres digno, Señor, solamente tú eres grande, tú eres precioso y solamente a ti es a quien mi corazón rinde adoración, rinde tributo, porque no hay nadie como tú. Y pues bueno chicos, ahora sí, yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite nos vemos por aquí en un video más. Bye.